Buenas noches a todos. La predicación del día domingo, la importancia de los dones espirituales y el texto bíblico, primero a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Vamos a ir leyendo, como es un texto largo, vamos a ir leyendo en la medida que lo vamos desarrollando y destacando los aspectos más prácticos de la predicación del domingo. Esa es un poco la intención de que nos juntemos cada miércoles. Fue una predicación larga, yo la sentí un poco larga, pero me di cuenta que fue larga al editarla para subirla a la página. Duró 1 hora la predicación, así que no va a durar una hora la reflexión de hoy. Vamos a solo a destacar ciertos aspectos más, más relevantes y, como dije recién, más prácticos. Lo que sí tenemos que recordar es que los capítulos 12, 13 y 14 son una unidad temática. ¿Ok? El apóstol Pablo ahí está enfrentando ese tema, ¿no?, que estaba aconteciendo en la iglesia corintia, y había un mal entendimiento de los dones y por lo tanto una mala práctica. Un mal entendimiento bíblico en cualquier doctrina va a generar malas prácticas. El asunto con Corintio como tal es que eran gentiles que venían del paganismo, e incluso muchas de sus actitudes, también en este sentido, la actitud, digamos, respecto de los dones espirituales, empezaron a importarla a la experiencia cristiana. ¿Y qué buscaban ellos? Nos recordamos, ¿no? Buscaban los dones más sobresalientes y los utilizaban de manera indisciplinada. Entonces Pablo se ve en la necesidad otra vez de poder corregir todo esto y bueno, el primer punto de eso, ¿no? Eh, yo lo llamé un llamado a entender los dones espirituales, y eso es en el versículo 1 al 3. Lo primero que el apóstol dice en el verso 1, en cuanto a los dones espirituales: no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Bueno, ahí otra vez no, el apóstol Pablo refiriéndose a esta iglesia corintia como hermanos. Él les reconoce como creyentes. Y luego le dice: no quiero que sean ignorantes. Ese es un llamado de atención, pero también es una expresión que, si nosotros lo vemos en el contexto general, obviamente ellos tenían ignorancia respecto de los dones espirituales porque los estaban practicando de maneras inadecuadas, los estaban entendiendo y practicando de maneras inadecuadas. El verso 2 dice: ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos, ¿sí? En tanto Dios se ha revelado, ¿no? Ellos se estaban comportando en ciertos aspectos como siendo guiados por ídolos mudos. El verso 3: por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahí yo creo que el apóstol Pablo se está refiriendo de manera específica a algo que estaba aconteciendo de manera literal allí, ¿no? Probablemente en medio de una manifestación extática, ¿no?, de los dones, alguien estaba haciendo ese tipo de cosas. Las preguntas prácticas de cara a estos primeros 3 versículos, preguntas de aplicación personal también, es cuánto sabemos nosotros de los dones y, y de dónde proviene dicho conocimiento. Porque aquí hay algo claro, ¿no? Los corintios estaban, digamos, haciendo sincretismo respecto de sus dones, porque estaban importando ciertas creencias del paganismo y mezclándolas con lo que debía ser un don espiritual. Ahora nosotros no estamos en esa realidad, nosotros no provenimos del paganismo, pero muchos de nosotros tenemos distintos orígenes de iglesia, ¿no? Y yo creo que, guardando las proporciones del caso, muchas veces también quedamos con muchas ideas, conceptos y creencias em, que nosotros aprendimos en un contexto cristiano. Entonces lo importante, eh, porque obviamente no hay iglesia 100% perfecta, ni siquiera doctrinalmente, pero lo importante es que nosotros siempre estemos con una actitud humilde y que sea la escritura la que en el fondo nos vaya reformando, nos vaya cambiando aquellas ideas, conceptos que tal vez aprendimos mal. Muchas veces ni siquiera por mala intención de los líderes o los pastores, sino que también porque ellos las aprendieron también sobre la práctica, las aprendieron en un contexto de iglesia. Y, y en ese sentido, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La mayor parte de la iglesia evangélica
no solo en Chile, sino en Latinoamérica, tiene raíces pentecostales y, y ciertamente reconocemos que entre sus filas hay lindos creyentes, buenos cristianos, y hay iglesias de mucha bendición también, pero también muchas veces es en estos contextos donde se dan muchas malas prácticas respecto de los dones espirituales. Y bueno, muchos de nosotros, como provenimos de esos contextos, a veces también hemos heredado, por así decirlo, algunas ideas. Y lo importante en este sentido, de cara a esta predicación o serie de predicaciones que vamos a estar haciendo en este texto, es que seamos humildes y que sea la palabra la que pueda ir en nosotros cambiando esos conceptos, esas ideas. El verso 3 ya lo leíamos, ¿no? La posible escena, ¿no? Que dice un autor, él como, me imagino, él como que debe decir, este tipo de cosas estaban pasando. Yo coincido con él. Existía la posibilidad que en la iglesia alguien en un trance extraño gritara, maldito sea Jesús, en alusión al verso 3. Si ello era una manifestación del Espíritu, es seguro que no era del Espíritu Santo. Y ahí en el verso 2 el apóstol Pablo ya había dicho, ¿no? Que eh, ellos eran paganos antes y que ya no servían a ídolos mudos. Y aquí Pablo entonces está diciendo con toda claridad que hablar mal de Jesús y atribuírselo a un don del Espíritu es obviamente una contradicción. Ahora aquí podemos nosotros, iglesia, rescatar un principio que es aplicable a cualquier verdad bíblica fundamental. Cuando yo digo verdad bíblica fundamental, me refiero, por ejemplo, al Evangelio, a la Trinidad, a los atributos de Dios, a la salvación por gracia, por medio de la fe, entre otras cosas que son distintivas de la fe evangélica bíblica, por así llamar. Entonces, cuando un don espiritual se está ejerciendo y atenta en contra de cualquiera de estas verdades, aquí se estaba atentando en contra de la divinidad de Cristo, era un verdadero insulto, eh, es entonces una buena alerta, ¿no? Para nosotros, para entender de que esa supuesta manifestación de don espiritual está contradiciendo lo que ya se nos ha revelado en la palabra. Y ese también es un principio que nosotros debemos tener presente y que es aplicable, digamos, todas las veces. Todas las veces es 100% aplicable como medida de discernimiento también para nosotros, que obviamente en este mundo hay tanto, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, manifestaciones de este tipo se ven incluso en sectas como los mormones, la Iglesia Católica Romana también tiene un movimiento carismático, no sé si hasta ahora, me parece que sí, pero también tiene un movimiento carismático potente y bueno, vemos nosotros que cuál va a ser entonces nuestra línea de evaluación al respecto de discernir esto, va a ser la propia Escritura y cuando se den eventos como este, ¿no? Donde se desafía la revelación de Dios y las doctrinas que están allí eh, explícitas e implícitas, nosotros tenemos claramente la potestad de afirmar de que eso no puede ser de esa manera. Dios se estaría contradiciendo. Luego, en el mismo verso 3, ¿no? El verdadero significado de Jesús es el Señor, más allá de una simple oración, eso involucraba una vida rendida, una vida que estaba ciertamente eh, reconociendo la supremacía de Cristo y estaba comprometida con Cristo para rendir su lealtad y una suprema adoración. Entonces no es solamente una cuestión de frases o de oraciones, sino que es lo que la frase significa y si esa frase está siendo aplicada en la vida o no de las personas. Yo les daba el ejemplo el domingo, ¿no? Respecto de la famosa frase, acepta al Señor Jesucristo o repítelo. Eso probablemente puede ser una manifestación de aquello, ¿no? Un entendimiento liviano, como que casi la frase es mágica al pronunciarla y eso no es así. De hecho, en el contexto de los corintios, declarar que Jesús es el Señor les podía costar la vida. Al menos en algunas etapas de la iglesia fue de esa forma, porque precisamente quien tenía este título era el César. César era el Quirios, el Señor. Entonces todos los ciudadanos romanos tenían que declarar esto. Los cristianos entonces se levantaron a decir que no, que César no era el Quirios, que César no era el Señor, sino que Jesucristo era el Señor. Y eso les trajo muchos problemas.
El apóstol Pablo entonces estaba enseñando, corrigiendo, repitiendo probablemente, porque recordemos que él fundó esta iglesia en Corinto, ahora en específico de estos dones espirituales, y debe llamar también nuestra atención que Dios, el Espíritu Santo, cuando inspira al apóstol Pablo, hace que él escriba esto en 3 capítulos, ¿no? No dejó espacios para la duda, sino que había que hacer una corrección lo suficientemente amplia en relación al contexto original, pero lo suficientemente amplia también para nosotros la iglesia de Cristo por los siglos de los siglos. De allí, ¿no? Un poco el título de esta predicación, la importancia de los dones espirituales, y Dios quiere que nosotros como su iglesia, una iglesia local, eh, no seamos ignorantes, que por el contrario, que seamos entonces entendidos en los dones. Así que ese es el primer punto, que más bien es una especie de introducción para entender el tema, y también tiene algunas aplicaciones prácticas como podemos ver. Para no agotarles, quiero también ahora dejarles amigos y hermanos, eh, Sergio y Patricio, para que también nos compartan. Buenas noches, iglesia. Sí, como decía el pastor en la predicación, en el contexto de la iglesia de Corinto estaban estas prácticas, ¿cierto? Estos éxtasis que estos hombres eh, a los que se sometían y llegaban incluso hasta ofender al Señor Jesucristo, atribuyéndole esa práctica al Espíritu Santo. Entonces, hoy en día también yo pensaba, hay muchas prácticas antibíblicas, desórdenes en algunas iglesias que también son atribuidas al Espíritu Santo. Me acordé de una noticia que vi hace algunos meses, un video más bien, pero salió como una noticia de una señora que en una iglesia pentecostal estaba en estos trances, en estas supuestas danzas, girando, y otras personas estaban en el suelo como convulsionando, y esta mujer sin querer pasó a pisar a una persona con el taco de sus zapatos en el ojo, y generó un accidente. Y bueno, obviamente eso que aparentemente es guiado por el Espíritu no es del Señor, ¿cierto? Creo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que podamos nosotros discernir, entender entre lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, hoy en día participa de una reunión y no sé, y llora, es emocionada, se puede caer hasta el suelo, y esa persona llega a la conclusión que Dios se manifestó, que Dios la tocó. Y si no pasa eso, llega a la conclusión de que Dios no se manifestó. Y la verdad es que Dios está presente donde está haciendo su palabra predicada fielmente. Una persona se puede emocionar mucho, puede llorar, puede entrar en estos trances y todo, pero si la palabra de Dios no fue predicada, Dios no está provocando eso. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a poder crecer en el entendimiento de la Escritura, para poder discernir entre lo que es del Espíritu y lo que no. Buenas noches, Iglesia. Sí, a modo de introducción respecto a los dones, vemos cómo estas son capacidades que nos da el Señor, son capacidades divinas que se nos da para el ministerio. Y como el pastor bien nos ha enseñado, el Espíritu Santo lo da en la medida a todos los creyentes. Cada uno de nosotros al menos tiene un don, y tal como recién mencionaba mi hermano, este don debe estar bajo completo control. No es que este don te provoque ser una super persona o entrar en un trance emocional, sino que este don que el Señor te ha dado, que el Señor me ha dado, está bajo completo control de nosotros. Igual el fin de este don es lograr finalmente la edificación de la iglesia del Señor. Yo recuerdo que una vez estuve en una iglesia, en una vigilia, y en donde el que estaba cantando entró en un trance emocional bien, bien fuerte, y empezó ahí a remolinear, a gritar. Entonces finalmente eso a uno, la oración en alabar al Señor, lo termina desconcentrando. No, uno no puede adorar al Señor bien, no puede alabarle bien, porque termina siendo un desorden. Entonces
como también se nos explicaba a través de la palabra del Señor, esto debe ser de manera ordenada, debe ser con el fin y el propósito de glorificar al Señor a través de su iglesia. Amén. Gracias, hermanos. Segundo punto de la predicación, diversos dones y un solo Dios trino. Me parece que no lo dije yo el domingo, quizás me salté el título, pero ese era el título del segundo punto y los versículos 4 al 6. Dice el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces recordamos, ¿no?, que es un don espiritual. Un don espiritual es un ministerio, una habilidad de tipo extraordinaria, ¿sí?, que es dada por el Espíritu Santo, más ampliamente, como los mismos versículos que estamos leyendo lo demuestran, más ampliamente también por Dios, por el Dios Trino, a eso me refiero. Y el Señor las confiere, ¿no?, para que los cristianos seamos edificados, para que exista edificación en la iglesia. Yo creo que este concepto es bastante sencillo, hermano. Es fácil de entender. Dios nos ha dotado a través de su Espíritu, Dios mismo, ¿no?, con dones, con habilidades extraordinarias para ser edificados, para edificarnos los unos a los otros. Eso es fácil de definir, es fácil de entender y lo más, o lo difícil, nuestra dificultad eh, es poder practicar esto. Y es nuestro desafío constante. ¿Cómo hacemos del don no solo una definición, sino que una cosa práctica, que de verdad podamos ser edificados los unos a los otros con estas habilidades que el Señor nos ha dado? Eh, la verdad es que en los distintos listados que el Nuevo Testamento ofrece de dones, hay algunos que se repiten, otros que se complementan, pero recuerdo bien en teología sistemática del instituto, el pastor Miguel decía algo que yo considero cierto: no hay eh, ninguna de esas listas, ni aun complementándola todas, nos da un panorama exhaustivo de todos los dones que existen. Definitivamente, eh, Dios en su gracia, ¿no? Y en su soberanía y en su omnisciencia, puede dar ciertos dones para determinados momentos de la iglesia. No sé si me explico. O puede enfatizar ciertos dones para determinados momentos de la iglesia, o incluso en particular en una iglesia local. Romanos 12, Romanos 12, 6, ahí habían unos otros dones nombrados que siempre vale la pena repetir, del 6 al 8, José, si lo puedes pillar ahí. Dice el texto: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Eso es importante. El de profecía, úsese con proporción de la fe, a la fe. Definíamos el domingo eso, ¿no? Probablemente la palabra profecía allí hace referencia a hablar la verdad de Dios, a proclamar la verdad de Dios, y en proporción a la fe, obviamente se encuadra respecto de lo que la fe, el contenido de la fe, las doctrinas de la fe. Nadie podría profetizar o predicar aparte o fuera del contenido de la fe. Esa es al menos una interpretación de ese texto. El de servicio en servir, ¿sí? El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo aquí añade cierta característica al don en particular? Primero, ¿no?, el que profetiza en proporción a la fe, el de servicio en servir, ¿sí? El de que enseña en la enseñanza, y aquí el que exhorta con exhortación, pero acá en lo último, eh, el que, el que dirige con diligencia. A los que están dirigiendo tienen necesariamente que ser los primeros, los más comprometidos, y el que hace misericordia con alegría. O sea, no dar como con un corazón quejumbroso. Y lo cierto es que, iglesia, por ejemplo, alguien puede ser dotado con algunos de estos dones que están aquí, pero eso no nos exime al resto. Para ponerlo como ejemplo, no sé, por ejemplo, mi hermano Sergio tiene el don de servicio, por decirlo así. Pero eso no me exime a mí de no practicar el servicio. El hecho de que yo no tenga ese don como una habilidad extraordinaria dada por Dios,
no me dice a mí, bueno, que yo no tengo el don de servicio, hermano, así que a mí no me molestes con cosas porque yo no tengo ese don. Pídeselo al hermano que lo tiene. ¿Me entiende la idea? No, tenemos necesariamente, aunque no tengamos la habilidad extraordinaria dada por Dios, tenemos el llamado a manifestar características también de estos dones. ¿Ok? Am, bueno, aquí quiero llevarlo porque respecto de la amplitud de los dones, ¿no? Justamente leyendo el Antiguo Testamento, me encontré algo muy interesante que quiero compartírselos. em, y es que Dios en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, dotó a ciertos hombres con dones, pero para habilidades de tipo manual, para habilidades de tipo artística. Si lo puedes buscar, José, Éxodo 35, em, Éxodo 35 del 30 en adelante. Y bueno, esto de hecho ya había sido anunciado en Éxodo 31, si alguien quiere hacer también el estudio allí. Pero es interesante esto, mira, leámoslo. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha, mira aquí, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Interesante, ¿no? Para elaborar diseños, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras, para el desgaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar. ¿Se da cuenta? El don de enseñar, tanto a él como a Eliab, hijo de Ja- Janisamac, Jaisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador, de bordador en tela azul, en púrpura, en escarlata, en lino fino, de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Me llamó la atención porque como tenía muy fresco lo de los dones, y como los dones, entendemos, son tan amplios, ¿no? Que los que dice el Nuevo Testamento no los está cubriendo todos probablemente. Es interesante este tipo de don, hermano, porque cuando yo hago un poco de recuerdo y pienso, creo que definitivamente Dios dota también de esta manera, y Dios dota de esta manera a ciertos hermanos o hermanas que también terminan bendiciendo al resto de la congregación, ¿sí? Entonces es maravilloso un poco ampliar ese concepto porque a veces nosotros eh, pensamos que no se refiere a ciertas cosas de manera muy específica y muy listada, pero en realidad aquí en el Antiguo Testamento nos está mostrando que Dios, en ese contexto, ¿no? Porque ahí después sale lo que hace este hombre. Él se encargó de todo lo que era el tabernáculo y el mobiliario, trabajó allí en las cortinas, hizo un tremendo trabajo, pero Dios lo habilitó para eso, ¿sí? Entonces también no de pronto menospreciar ciertas tareas que pueden ser manuales y que Dios también puede estar allí, o como talentos también, y los utiliza para bendecir a su iglesia. Dicha diversidad de dones, ¿no? Está impuesta por el Espíritu. Eso es importante que lo entendamos. Leamos el verso 5. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, los ministerios, en este sentido, son dones dados a la iglesia, ¿no? Los ministerios son dones dados a la iglesia. El entendimiento clásico de ministerio lo encontramos en Efesios 4:11. Si lo puedes buscar, José. Ese es el entendimiento que todos tenemos y es correcto. Ese es el entendimiento más formal y clásico de dones. Leemos ahí entonces que se definen 5 dones. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Busca ahora mismo Efesios 2:20 para ver cuáles de esos ministerios aún tienen vigencia. Efesios 2:20 leemos, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, la responsabilidad o el llamado de los profetas y apóstoles era constituir la base, ¿no? Eso, la base del edificio. Por lo tanto, una vez que esto está completo a través de la escritura del Nuevo Testamento, ya el ministerio profético y apostólico no es más necesario. Esa es una razón
es fundamental para eso y que tenemos que nosotros que también entender. Por lo tanto, nos quedan los evangelistas, los maestros, los pastores, como dones clásicos de ministerio, pero también, como leíamos el día domingo, en la NBI dice, hay diversidad de, de formas, decía, ¿no? De maneras de servir. Entonces, esas maneras de servir es un poco más amplia que solo restringirnos a los clásicos 5 dones, ¿no? Maneras de servicio que deben estar, según entendemos en el texto, rendidas al Señor permanentemente, porque cuando nuestro ministerio está rendido al Señor, eso, iglesia, nos va a librar o nos va a ayudar a lidiar de mejor manera con la frustración ministerial. Yo creo que no existe alguien que sirva al Señor que en algún momento no se frustre y no se sienta un poco agotado o un poco sin resultado. Siempre va a suceder. Entonces, ¿cuál es un buen antídoto? Recordarnos permanentemente que el Señor, estamos haciéndolo para el Señor. No lo estamos haciendo por si somos aceptados o no, o por los resultados o no, lo estamos haciendo para el Señor. Y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante, aún en medio de cualquier situación. Debemos preguntarnos nosotros en cuántas maneras de servir a otros podemos pensar. Y ahí yo les daba el ejemplo de toda la actividad que se genera a propósito de las reuniones del día domingo. Hay muchas actividades involucradas para que la reunión se lleve adelante. Y, ¿sabe, iglesia? Nosotros tenemos que valorar eso. Eh, Tal vez en la realidad de otras iglesias eso ya está instalado, ya no es necesario hacerlo. Pero Dios a nosotros nos está dando la posibilidad de hacerlo. Y, y ese es un gran escenario para servir, para poder em, colaborar. Yo pienso en algunos hermanos que han llegado y, y que sin que nadie les haya dicho nada, se pusieron a servir de manera casi inmediata, colaborando siempre, estando temprano, y nadie se los pidió. Ellos simplemente de manera natural empezaron a ayudar. Recuerdo hace como un mes yo le pedí a un hermano que cambiara unos enchufes del salón, a propósito de un comentario que él mismo me había hecho. Me dijo, pastor, estos enchufes están malos. Y yo al día siguiente le dije, hermano, ¿será posible que tú cambies esos enchufes? Y sí, me dijo, no hay problema. Y rápidamente se cambiaron los enchufes. Entonces, una disposición hermosa al servicio al Señor que nos está dando esta oportunidad que se ha extendido más allá quizás de lo que pensamos, pero que más allá de ver la dificultad, iglesia, yo quiero invitarle a ver la oportunidad que Dios nos está dando. Y en ese armar y desarmar se darán conversaciones, se dará más conocimiento de los unos a los otros. Entonces, no puede ser tan malo, porque a veces sabemos que nos cansa y todo eso, pero son lindas posibilidades que el Señor nos ha dado como iglesia local y no debemos subestimarlas, sino por el contrario, ver la manera en la cual yo podría también estar allí y hacerme parte de esa dinámica de servicio respecto del armar, ¿no? Del armar y desarmar en la iglesia. De paso, muchas gracias a todos los que sirven los días domingos, que son muchas personas, no voy a nombrar porque probablemente me va a faltar más de uno, pero a todos los que están involucrados en el servicio para que la reunión se lleve adelante y lo hacemos siempre, creo que han sido contadas las veces con el dedo de la mano, las veces que hemos empezado después de la 11, porque también todos entienden de que como estamos sirviendo al Señor, tenemos que ser puntuales, tenemos que ser responsables y bueno, y no en todos lados es así, hermano. A veces, de hecho, no es por criticar ni comparar, pero hay veces iglesias que ya tienen todo instalado y nunca parten al inicio. Nosotros lo hacemos así porque entendemos que lo hacemos para el Señor. Entonces eso nos empuja a esforzarnos quizás el doble. La pregunta también práctica, ¿qué ministerio, qué forma de servicio estás hoy día ejerciendo? Es tiempo de usar lo que Dios nos ha dado. Eh, en otras oportunidades lo he dicho, para los que son más jóvenes, los que aún quizás no están casados, la juventud es una gran oportunidad, es una linda etapa para servir al Señor em, y para reconocer el don que Dios te ha dado. Obviamente no es exclusivo de la juventud, también posteriormente los adultos e incluso las personas ya de mayor edad también tienen la posibilidad de servir al Señor.
Entonces aprovechemos lo que hoy día tenemos. Verso 6, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ministerios, bueno, eso, operaciones o funciones, como traduce la NBI, todos estos términos bajo el mismo concepto, ¿no? El concepto del don. O sea, la función, entendemos lo que es una función, ¿no? Algo que tiene un efecto en este caso, de edificación a la iglesia. Las funciones persiguen, por lo tanto, la edificación, y Dios nos está usando en esa dinámica para, en la función que estemos haciendo, ser útiles a la iglesia de Cristo. Y cerrando ya estos versículos, nos vemos de nuevo este énfasis trinitario en los dones. Eh, Hay una diversidad perfecta en los dones porque el diseño es divino y eso nosotros debemos procurarlo y buscarlo en la realidad de nuestra iglesia local. La fuente del don es Dios mismo. Entonces, en el uso de los dones no tiene sentido que compitamos los unos con los otros, sino que, por el contrario, con la ejecución y práctica del don, nos complementemos, bien digo, los unos con los otros. Qué bueno es, por lo tanto, iglesia, que no todos tengamos el mismo don. Qué bueno es que Dios, su infinita sabiduría, lo haya hecho con diversidad, porque eso es beneficioso. Ese beneficio los corintios no lo entendían y muchas veces nosotros tampoco. Entonces, tenemos que darle gracias al Señor porque Él es el diseñador y nuestro esfuerzo debe estar entonces en seguir el diseño de Dios de diversidad de don. Bueno, hasta ahí, ya después viene el tercer punto, así que dejo también ahora a mis hermanos. Amén. Eh, sí, bueno, lo primero que debemos entender nosotros es que los dones son un regalo del Señor, no son nuestros. Son un don no es mío. Yo lo recibí y lo recibí por gracia, ¿cierto? En lo que nosotros fallamos en el uso de este don, fallamos en trabajar para que el don se vaya perfeccionando con el uso. Y como decía en la predicación, a veces nosotros nos frustramos porque no estamos mirando al Señor, empezamos a mirar a los hombres. Y si bien el ejercicio del don es de beneficio para los demás, para mi hermano, mi mirada siempre tiene que estar en el Señor. A modo de aplicación, creo que nosotros tenemos que ser agradecidos, agradecidos con el Señor por el don que nos ha dado para servirle y nunca caer en la comparación con el don de otro hermano o frustrarme porque Dios no me ha dotado con el don que dotó a mi hermano. Cuando yo hago eso, estoy cuestionando al Señor. Estoy diciéndole básicamente, Señor, te equivocaste con el don que me diste, debiste haberme dado otro. Porque yo tengo que entender que cuando veo a un hermano que el Señor lo dotó con algún don, tengo que dar gloria al Señor porque es también para mi beneficio, porque también soy parte de la iglesia. Entonces debemos recordar que los dones los reparte el Espíritu Santo, el Señor, y lo hace de la forma más sabia que puede haber, porque Él es Dios y Él es un Dios sabio para la edificación de la iglesia. Y yo debo ser agradecido con el Señor porque Él me considera a pesar de mí, para yo poder servir en su iglesia. Así que yo debo dar gloria a Dios por eso. No es mío, lo recibí por gracia. Y si un hermano es dotado con otros dones, yo también debo dar gloria al Señor siempre. Eso. Amén. Sí, bueno, también yo estaba pensando en cuál es la diferencia entre lo que son los dones que nos da el Espíritu Santo y los talentos que pueda tener cada uno de nosotros. Y finalmente, averiguando los talentos, nosotros también nos da el Señor los talentos. No es que el Señor también sea a su lado, sino que los talentos también los otorga el Señor. Y un talento es una capacidad que pueda tener una persona para hacer cierta tarea, una facilidad que esa persona pueda aprender cierto procedimiento por efectuar. Y, y el don espiritual es dado por Dios, dado por el Espíritu Santo, y es independiente de la aptitud que tú tengas. Y no es que esto es algo que se recibe o alguien que te lo da, una persona, algún pastor o algún líder, sino que lo obtenemos por la pura gracia del Señor. Y como dice Pedro, que me gustaría leer, 1 Pedro 4:10, que dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Es decir, cada uno de nosotros tiene un don, el Señor nos ha dado por lo menos un don y debemos usarlo, como decía mi hermano Sergio ahora. Yo recuerdo cuando recién comencé en la iglesia, ya llevaba un par de años, y veía cómo se manifestaban algunos dones en algunos hermanos y en mí no, igual era más chico. Pero aún así eso era frustrante porque uno igual anhelaba quizá un don más, que sea más demostrable, por así decirlo, por meramente inmadurez espiritual, simplemente algo de inmadurez, que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un don y debemos usarlo para edificar uno a los otros y para edificar a la iglesia del Señor. Amén. Gracias, hermanos. El tercer punto, y creo que fue el más largo, ¿no? No se preocupen, hermanos, no lo voy a hacer tan largo. Los dones y sus propósitos, verso 7 en adelante. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Ahí claramente una idea que ya tanto mis hermanos como yo hemos repetido. Todos tenemos algún don para cada uno, dice el texto. Y el propósito del don es muy claro, muy simple de entender, para el bien común. Los corintios estaban haciendo lo contrario, ¿no? Estaban haciéndolo para sí mismos, con propósitos egocéntricos, pero nosotros debemos entender de que ese no es el propósito con el cual Dios nos ha dotado de dones. Ciertamente no debemos subestimar, Iglesia, la manifestación del Espíritu Santo, en este sentido hablando de los dones, porque es un equipamiento que Dios nos ha dado y busca ese propósito común, ¿no? La edificación de la iglesia. El escenario, podrían existir otros, ¿cierto? Yo no quiero con esto ser absoluto ni categórico, pero el escenario más usado por Dios para la manifestación del don es evidentemente la iglesia local. Eso es indiscutible a la luz del propio texto. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, yo no puedo utilizar mi don en el contexto de mi familia, por decirlo de alguna forma. El escenario entonces es este de la iglesia local y algunas preguntas de aplicación para nosotros es si estamos identificados, eso es fundamental, lo vuelvo a repetir, si estamos identificados y comprometidos con esta iglesia local, porque si no existe ese compromiso y esa identidad con la iglesia local en la cual tú participas, difícilmente tú vas a poder ejercer el don que Dios te ha dado. Ya sea cual sea el punto del por qué no te identificas o no eres parte, vas a estar como dudando, ¿cierto? Como no queriendo involucrarte, como no queriendo abrir, ¿cierto? Tu corazón, y eso va a ser una gran dificultad, porque si no somos parte de la iglesia, si no estamos interactuando con los demás hermanos, difícilmente vamos a poder llegar a bendecirle con el don que Dios nos ha dado. Entonces, esa pregunta es fundamental de resolver, ¿no? Cada uno de manera personal. ¿Estamos identificados, comprometidos con la iglesia local de la cual somos parte? Si la pregunta es sí, gloria al Señor, vas a poder seguir creciendo en esto del uso del don y beneficiando a otros hermanos. Y como yo decía el domingo también, ¿no? Esto tiene dos sentidos. Y también yo mismo reconociendo mi insuficiencia para que otros dones dados a otros hermanos, hermanas, también puedan a mí edificarme. O sea, el don tiene siempre esa doble dirección. No existe nadie tan dotado que no requiera el don del hermano que está al lado. Todos somos insuficientes. Y es una de las razones por las cuales Dios ha dado diversos dones, porque en esos otros dones de otros hermanos yo me veo también beneficiado. Por Pastor, decirlo no de se alguna... escucha. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya, bueno, ahí retomo la idea. Por decirlo de alguna manera coloquial, muchos tienen que sacar entonces el don de la bodega y ponerlo a trabajar. ¿Sí? Es imperativo que así se haga. Em, Complementando lo que decía Sergio, también en primera de Pedro, capítulo 4:11 dice algo muy importante también, hablando de otros dones. Ve que podemos hacer un listado. De hecho, hay listados de los dones que ofrece el Nuevo Testamento. Es interesante verlos. También si usted está en periodo de descubrir su don, también es interesante que lo pueda leer. Obviamente eso va a ser una dirección para poder ver dónde, cómo Dios lo está capacitando.
Pero en el verso 11 de primera de Pedro 4, dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando nosotros servimos al Señor, nuestros dones están glorificando al Señor. ¿Se da cuenta? Lo que decíamos también antes. Em, hay ciertos escenarios que dificultan la expresión del don. Ya hablé de uno, ¿no? El desconocimiento. No sé cuál es mi don. Bueno, póngase a trabajar. Haga algo dentro de su iglesia local. Sea insistente. Ore, vea cuáles son los textos que hablan del don y pídale al Señor poder identificar cuál es el don que Dios le ha dado. Si usted hace todo eso, eh, Dios le va a mostrar cuál es su don. Se lo va a mostrar. Ese es un escenario. El segundo escenario, cristianos que ya llevan más tiempo y están resentidos. Algo pasó que generó desconfianza. Entonces tiene que, tal como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Reaviva, reaviva el fuego del don que Dios, que Dios te dio, que está en ti. Tiene que, entonces, como yo decía antes, reavivar ese don, ponerlo a trabajar, también mediante algún proceso de restauración, podríamos decir, ¿no? De restaurar ese pasado y de poner la mirada en quien debemos poner. Porque si yo me frustré, es porque yo puse mi don, o porque yo trabajé con mi don, no pensando tanto en Dios, sino pensando en personas. Entonces, como lo hice pensando en las personas, a lo mejor de manera inconsciente, me terminé sintiendo frustrado, engañado, traicionado, porque las personas no respondieron como yo quería. Pero si yo puedo seguir sirviendo, mirando a Cristo, dando gracias a Cristo, como decía mi hermano Andrés recién, eh, la ejecución de mi don, podríamos decir así, va a ser inagotable, independiente de las respuestas de los demás, porque yo lo estoy haciendo para el Señor. ¿Y sabe, iglesia? Finalmente, en la gracia del Señor, no va a ser infructífero absolutamente. Dios siempre te va a poder, te va a dejar ver cómo lo que Dios ha puesto en ti ha tenido efecto en otros. Y eso es maravilloso. Y debemos darle gloria al Señor por ello. ¿Sí? Obviamente no arrogarnos ningún crédito, pero decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque independiente de mi fragilidad muchas veces, de mi inconstancia, tú usas mi vida y puedo ver de manera objetiva cómo otras vidas han sido beneficiadas a través del don que tú has puesto en mí. Entonces, Dios en su gracia también nos permite ver eso para que en nuestra humanidad nos animemos. Pero obviamente van a haber escenarios complejos y cuesta arriba donde eso no va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer allí? Poner nuestra mente en las cosas del Señor, poner nuestra mente, nuestro servicio en Dios y no en las personas. Am, el don proviene de Dios, servimos a Dios y así entonces servimos a otros. Mientras crecemos, yo pensaba en esto, el don es algo que Dios nos da y yo creo que Dios nos da el don, no es que lo dé de manera gradual, yo creo que Dios nos da el don, pero ¿sabes lo que cambia? O cómo yo ocupo mejor ese don, en la medida que yo voy madurando. Es decir, cuando el fruto del Espíritu crece en mí, ese don que Dios me ha dado rinde un mejor fruto. ¿Sí? Un cristiano inmaduro con un don es algo, pero un cristiano que está madurando y ejerciendo el don es otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, allí hay una combinación importante, que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros como de manera constante, creciente, va a hacer que nosotros administremos de mejor manera el don que Dios nos ha dado. Así que también eso de manera aplicativa. Después habla de los dones, ¿no? Que no voy a ir, si usted quiere volver a recordar eso, no voy a ir a cada. Vamos a leer y voy a hacer quizás algunos comentarios nada más, porque si no se nos va a alargar mucho. Dice el verso 8: pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento. Definimos el domingo más o menos sabiduría y conocimiento, ¿no? Ambas relacionadas, pero con alguna distinción también. A otro, fe por el mismo espíritu. ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de George Mueller? Cómo ese fue un hombre de fe y la necesidad, ¿no? También de que nosotros experimentemos ese grado de fe, tal vez no como un don, con el caso de Mueller, ¿no? Pero, y si hay entre nosotros un hermano que tenga ese don, maravilloso sería.
Otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Veíamos allí, ¿no? En verso 10 de nuevo, otro poder de milagros. Esos son categorizados como dones extraordinarios. Y que otro de profecía y que claramente, ya sea una persona continuista, como les explicaba yo el domingo, o más bien cesacionista, tiene que reconocer, sobre todo si es continuista, que los dones de sanidad y de milagros no se experimentan hoy de la forma que se experimentaron en el Nuevo Testamento. O sea, eso es indiscutible. Hay otras formas en que los hermanos continuistas lo pueden afirmar, pero hay que reconocer que no es la misma realidad de expresión que se ve en el Nuevo Testamento. Y es interesante ver ese texto en Hebreos 2, 3, 4 como argumento a lo que yo había mencionado antes respecto de los dones extraordinarios, ¿no? Dice el autor de la carta, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Esa es la primera generación de cristianos, ¿no? Dios testificó junto con ellos. ¿De qué manera? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por los dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces ahí el autor de la carta a los hebreos se diferencia de la primera generación de creyentes a quienes les acompañaron estas manifestaciones extraordinarias. Profecía en el contexto de Corintios se debe entender principalmente como la predicación del Evangelio. Evidentemente en el libro de Hechos nosotros vemos que hay profetas que están con cierta labor predictiva. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, el profeta Agabo? Él le predice por el Espíritu, obviamente, lo que va a suceder con Pablo. Ahora, por ejemplo, pensando en esa situación, ¿no? Em, la realidad de Pablo, hermanos, es una realidad, ¿cómo decirlo?, tan importante para la iglesia, porque Pablo era el apóstol a los gentiles, ¿sí? Entonces, muchas veces se quiere hacer como de esa experiencia de Agabo respecto de Pablo una norma, pero Pablo era un personaje singular en la historia de la iglesia. Y es por eso que Dios utilizó el instrumento, ¿no?, de Agabo para adelantar lo que iba a pasar con él. Pero no significa que hoy día, decíamos antes, ¿no?, que el ministerio apostólico y profético ya no es necesario porque las bases están sentadas. No significa que, o como se practica en muchos lugares, existan los profetas que van a directamente, iglesia, adivinarte el futuro, adivinarte el futuro. Eso ocurrió de manera particular con una columna de la iglesia como el apóstol Pablo, pero no tampoco vemos nosotros algo como eso en el resto del relato bíblico. Lamentablemente se llegan a hacer normas de asuntos que la escritura no nos permite de ninguna manera que sean normas. La profecía hoy día para nosotros es básicamente el anuncio del Evangelio. A otro discernimiento de espíritu, hoy día ese discernimiento se ejerce principalmente por la palabra escrita, que nos brinda ese discernimiento. Sin embargo, en determinadas situaciones no, yo creo que también Dios puede, así como lo explicaba con el ejemplo del pastor Miguel, yo también creo que Dios nos puede dotar de cierto discernimiento, ¿sí? Con respecto a ciertas personas, con respecto a ciertas actitudes de hombres, ¿cierto? O de enseñanzas, perfectamente. Y bueno, tal vez el tema más controversial del día domingo, dependiendo de cuál sea su convicción al respecto, es el tema de las lenguas. No voy a agotar el tema porque es un tema muy, muy largo. Em, Obviamente este era el énfasis de los corintios. Esto era lo que ellos querían hacer, lo que estaban haciendo, y es la razón por la cual Pablo empieza entonces a enseñar primero las características de los dones, la diversidad que son dados por Dios, empieza a también a decir que no hay dones más importantes que otros, etcétera, y ocupó básicamente los capítulos 13, 14 y, perdón, 12, 13 y 14 para poder corregir esto.
Y no es accidental porque hoy día también vemos muchos problemas con este tipo de asuntos. La discusión teológica es si estos dones eran idiomas o si eran lenguas, lenguas, tipo de lenguas espirituales. Yo les decía el domingo, hay hermanos, hay buenos cristianos, buenos pastores, buenos académicos, tanto de un lado como del otro. em, pero lo que es importante es como si este don estuviese hoy operativo, usted lo tiene que contrarrestar con lo que dice Primera los Corintios capítulo 14, porque eso es lo que reveló el Espíritu Santo ya hace más de 2000 años. Entonces, si yo veo lo que el Espíritu Santo reveló en Primera los Corintios 14 y miro la realidad de la práctica del don, eso tiene que ajustar. Si no ajusta, estamos en problemas. Conclusión, Conclusión, Dios nos ha equipado con dones. Estos son diversos, son todos importantes, son todos diseñados por Dios para nosotros, la iglesia, con el propósito de que nos edifiquemos los unos a los otros. El don también nos hace un llamado a la humildad, de que nosotros no somos suficientes, de que necesitamos de otros y que también tenemos algo para dar de parte de Dios a través de un don. eh, Imagínense este escenario ideal, qué pasaría si cada creyente, si cada uno de nosotros eh, ejerciera el don que Dios le ha dado. Seríamos definitivamente una iglesia más cercana al diseño que Dios ha dado o a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Así que ahí termino yo mi comentario, también dejo a mis hermanos para que hagan los suyos. Eh, sí, no solo enfatizar lo que, bueno, se ha enfatizado ya durante la predicación y ahora también la aplicación con respecto al propósito del don, que es el bien común, ¿cierto? No olvidarse nunca de eso, que no es para mi propia gloria, no es para que yo sea conocido por el don que Dios me ha dado, no es para recibir aplauso, sino que debe haber siempre una actitud de humildad, de siempre reconocer que lo he recibido por gracia y que si no fuera por el Señor yo no soy nada. De modo que cuando yo, no sé, por ejemplo, me toca predicar un mensaje, yo debo preguntarme que si yo al predicar el mensaje estoy glorificando a Dios, al predicarlo de forma fiel, y también si mi hermano está siendo beneficiado. De la misma forma, cuando me toca ir a barrer, a ordenar, a limpiar una silla, yo también debo preguntarme si al hacer eso estoy glorificando al Señor con la actitud que yo lo estoy haciendo. Hay humildad en lo que estoy haciendo. Me estoy comparando con otro. Y si al hacer al limpiar esa silla o barrer el piso, lo estoy haciendo pensando en que mi hermano, yo quiero que mi hermano llegue y se siente en una silla cómodo, limpio, para que él pueda estar cómodo, pueda atender el mensaje y pueda ser beneficiado. Esa actitud tiene que haber en nuestro servicio, en el ejercicio del don. Y bueno, en el ejercicio del don siempre el egoísmo queda a un lado y la vanagloria queda a un lado y Dios se lleva toda la gloria siempre, en todo. Eso. Amén. Amén. Finalmente, respecto a quién decide cuál es el don que yo voy a recibir, tenemos que recordar que los dones son dados por el Espíritu de Dios de una forma soberana, y es conforme al llamado que el Señor nos haya hecho para que nosotros, cada uno de nosotros pueda realizar el propósito por el cual el Señor nos creó y el Señor nos llamó. Y ya terminando respecto a una aplicación en nuestras vidas, y es que nosotros no debemos pedirle al Señor algún don que nosotros deseamos, sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude a manifestar el don que nosotros tenemos para poder llevar a cabo los propósitos del Señor. Amén. Por favor, hermano Andrés, guíanos en una oración para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder recordar el mensaje del domingo, poder, Señor, traer algunas aplicaciones a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que esto, lo que hemos hablado hoy, se pueda hacer vida, en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe para poder vivir conforme a tu voluntad y, bueno, podamos desarrollar nuestros dones, descubrirlos, Señor, perfeccionarlos de la mejor manera y siempre entendiendo que
es un regalo, lo hemos recibido por gracia, Señor. Hemos sido receptores de tu gracia y de ese don, y es para glorificarte a ti, Señor, para servirte, para ponerlo a disposición de tu iglesia y para que tú seas glorificado en todo. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pido pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, que este tiempo de aprendizaje, Señor, podamos practicarlo mañana, Señor, mañana al salir a trabajar a los diferentes lugares, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.